Rosario. Bueno, Rosario. solo tenía una inquietud, justo lo que usted estaba indicando, ¿verdad? Las de 2x2 con método de Sarrus, las de 3x3 podemos utilizar Sarrus y Gauss, ¿verdad? Ambos. Y si son de 3 en adelante, De utilizamos 4, Kramer, sí. ¿verdad? Ajá. Eh, De 4 en adelante. Gauss. Recordemos que siempre vamos a estar delimitando la matriz hasta llevarla hasta una matriz de 2x2 y a operarla. Y entonces Kramer no utilizamos entonces. Es que Kramer, si ustedes se dan cuenta o si tienen el libro, la regla de Kramer la vamos a utilizar ya para la hoja de trabajo 4. Solo cuando aplicamos ecuaciones, entonces. Sí, en este caso, sí. Ah, Para determinar así todo, digamos que son. Bueno, gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguien más tiene una otra duda? Supongo que todo está claro. Entonces, Ángeles, no sé si nos quiere decir algo o si activó su micrófono. No lo había desactivado, perdón. Ok. Gracias. Otra consulta. Dígame. En algún momento va a haber resolución sobre las hojas de trabajo. Justamente estos son los minutos que se les está dando a ustedes para que ustedes puedan plantear sus dudas acerca de las hojas de trabajo. Creo que sí, más adelante les van a decir alguna información donde pues ya nosotros posiblemente tengamos el tiempo para solventar ya con dudas ya para sobre del mismo contenido. Pero como le digo, directamente alguna reunión para resolver la hoja de trabajo, no, más que todo es solventarles las dudas que tengan. Disculpe, y solo, por ejemplo, que ustedes nos dijeran, al menos nosotros no queremos procedimientos, sino que nos digan, la 1 quedaba de tal manera, entonces nosotros ya ubicamos, si no lo tenemos así, a ver qué hacemos para que llegue a esa manera. Eso Vaya, sería todo. en este caso, ustedes ya pueden, mira, licenciada, duda si el planteamiento es así y así, por decirlo así. Entonces yo ya vengo y les digo, bueno, si están bien o no están bien. Vidmar. Una pregunta, licenciada. La determinante, la respuesta tiene que quedar en un número entero o digamos puede quedar Con en fracción. fracciones. Ajá. También puede quedar en fracciones. Ya. Sí, porque yo tenía esa duda porque en en esta hoja de trabajo, la 3, en el cuarto ejercicio quedaba en fracción, entonces me quedé, no sé si la dejaba así o la convertía en número entero, en decimales. En la matriz D. Es en la E, creo que es. No. Es en la
la hoja de trabajo 3 en la Ah, matriz, sí, en la que me permítame. quedaba en fracción. No me tenía esa duda si lo dejaba así en fracción o lo... Sí queda en fracción. Ah, Licenciada, disculpe, aprovecha lo que está diciendo el compañero. Por ejemplo, Ujú. ya las calculadoras, ya cierta cantidad que nosotros tenemos que agarrar 53 y seguía, ¿verdad? Nosotros sacamos 1, 3 y es más acciones. Sin embargo, la universidad dijo que aproximándonos cambiaba si es corriendo o, o lo dejamos en decimal. Ahora ya no. Es Entonces tienen que saber utilizar calculadoras para empezar, porque por lo menos hasta el momento las operaciones y calculadora, que es la normal, la Casio, y sí alcanza, por eso es que se utilizan los fracciones. ¿Por qué? Porque si utilizamos los decimales, sí puede existir alguna variación. Es que, licenciada, perdone, no es por llevarle la contraria. Yo sé utilizar la calculadora y todo lo demás me ha quedado a fracción. Lo que pasa es que ya son tantos decimales que ya no de calculadora, ¿verdad? Solo que yo tenga que comprar una calculadora más reciente, porque yo tengo una Casio FX82MS, la compañera tiene otro modelo y no nos daba las fracciones. Por lo mismo, nosotros le preguntábamos si podíamos tener solo la respuesta del ejercicio para comparar, porque en teorías no lo da, ¿verdad? Como no es porque no las vamos a usar. Buenas noches, licenciada Yesenia, buenas noches, licenciada Gabriela, buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos al curso. Le pido a Dios los tenga con bien. Yo fui bien claro, jóvenes, o trabajan con fraccionarios, o trabajan con decimales, y trabajan con decimales, trabajan con todos los dígitos decimales. Así que yo fui bien claro. O trabajan con fraccionarios, o trabajan con todos los dígitos decimales. Porque eso fue lo que yo les indiqué a ustedes. Dos cosas, o trabajan con fraccionarios o trabajan con todos los dígitos decimales. Tengo 32 años de dar este curso y hasta ahorita es el problema ese que no pueden trabajar. Entonces, jóvenes, por favor, o trabajan con fraccionarios o trabajan con todos los dígitos decimales. Bien. Nosotros nos quedamos el día lunes, nos quedamos resolviendo un segundo ejemplo sobre una compra de helados en un establecimiento. Planteamos el problema con un cuadro de doble entrada. Construimos el sistema de ecuaciones simultáneas. Verificamos a través de lo que es el determinante de la matriz de coeficientes que tienen ustedes en su pantalla, que es el sistema de ecuaciones simultáneas que nosotros construimos, si tiene solución. Y también nos piden que le demos solución utilizando la regla de Kramer. Entonces, como ya sabemos que tiene solución, ahora tenemos que calcular tres determinantes más. El determinante sub 1, el determinante sub 2 y el determinante sub 3. Para ello tenemos que construir o elaborar tres matrices, que la base es la matriz ampliada, que construimos con el sistema de ecuaciones simultáneas. El primer determinante, que va a ser el denominador para calcular X, Y y Z, lo calculamos con la matriz de coeficientes, que es la matriz que tenemos aquí en pantalla. Esa es la matriz de coeficientes. Y con esa matriz nosotros calculamos el determinante y dio -1, lo cual indica que ese sistema de ecuaciones simultáneas sí tiene solución.
Ahora tenemos que calcular el determinante sub 1, el determinante sub 2, el determinante sub 3 para poder aplicar la regla de Kramer. Como hablamos del determinante sub 1, el determinante sub 1 va a ser aquel valor que lo vamos a utilizar para calcular el valor de la variable X. Entonces, los valores independientes van a sustituir a los coeficientes de la variable X. Es decir, el 1 será sustituido por el 110. El 4 será sustituido por el 540. Y el 0 será sustituido por el 70. El determinante de la matriz de coeficientes lo calculamos utilizando la regla de Sarrus. Como aquí vamos a calcular 4 determinantes, es el determinante sub 1, también lo vamos a hacer utilizando la regla de Sarrus. Y los otros 2 determinantes los vamos a calcular haciendo uso del método de Gauss. ¿Qué va a pasar en el examen? En el examen le van a decir a usted, va a estar el problema, ¿verdad? Resuelva utilizando el método de Gauss. ¿Ya? Ahí es el método Gauss-Jordan, ¿no? ¿Para dónde? El determinante usted puede hacer uso de Sarrus o puede hacer uso de el método de Gauss. En el examen también va a decir, utilice la regla de Sarrus por Gauss. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los determinantes los tiene que calcular por el método de Gauss. Podría decir también, utilice la regla de Kramer utilizando Sarrus. Eso quiere decir que todos los determinantes los tiene que calcular utilizando la regla de Sarrus. Si aquí en el curso yo estoy haciendo una mezcla entre Sarrus, o sea, no mezcla, sino que unos determinantes por Sarrus, otros por Gauss, es solo por aprendizaje de ustedes. De lo contrario, en el examen va a estar claro qué método es el que ustedes tienen que hacer uso. De Sarrus, ¿en qué consiste? Primero, en agregar las 2 primeras columnas de la matriz original al lado derecho. Esta no es la matriz de coeficientes. ¿Por qué? Porque ya sustituimos los valores independientes por los coeficientes de X. Agregamos las 2 primeras columnas, 110, 540 y 70. 1, 5 y 1. Luego, ubicamos 3 diagonales, o sea, las 3 diagonales principales, y le anotamos el signo más. Ubicamos las 3 diagonales secundarias y le anotamos el signo menos. Vamos con las diagonales principales. Del 110 al 1, del 1, 6, 70, del 1, 541, todas con signo más. Las diagonales secundarias del 1, 5, 70, 110, 6 y 1, 1, 541, todas con signo negativo. Y empezamos a operar para calcular el determinante sub 1 más 110 por 5 por 1 más 1 por 6 por 70 más 1 por 540 por 1 menos 1 por 5 por 70 menos 110 por 6 por 1 menos 1 por 540 por 1. El determinante sub 1 va a ser igual. 110 por 5 por 1, 550, más
1 por 6 por 70, 420, más 1 por 540 por 1, 540, menos 1 por 5 por 70, 350, menos 110 por 6 por 1, 660, menos 1 por 540 por 1, 500. El determinante de su 1 va a ser igual 550 más 420 más 540 menos 350 menos 660 menos 540 igual a menos 40. Hemos calculado el determinante sub 1 utilizando la regla de Zar. Nos faltan dos determinantes. El determinante sub 2 y el determinante sub 3. El determinante sub 2 lo vamos a utilizar para calcular el valor de la variable y. Por lo tanto, en la matriz de coeficientes ahora, los valores independientes van a sustituir a la variable y. Es decir, que el 1 será sustituido por el 110. El 5 será sustituido por el 540. Y el 1 sustituido por el 70. Y calculamos el determinante. Ahora lo vamos a hacer utilizando el método de Gauss. Para calcular un determinante por el método de Gauss, dice que vamos a convertir en 1 el elemento de entrada. En este caso, el elemento es la primera fila y primera columna. Y en 0 los restantes elementos de la columna. Como ya es 1, ya no vamos entonces a multiplicar toda la fila por 1. Si voy a poner el 1 es solo para que ustedes estén conscientes de que se multiplica por el inverso. El inverso de 1 es 1. Y cualquier valor multiplicado por 1 va a ser el mismo valor. Entonces únicamente copiamos los valores de la fila cuando el valor a convertir en 1 ya es 1. 110 y 1. A esta le vamos a llamar fila pivote, que va a ser útil para convertir el 4 y el 0 en 0. Solo el 4. Porque como el 0 ya es 0, ya no es necesario hacer ninguna operación, sino que simplemente cuando llegue el momento copiamos los valores de la tercera fila en la tercera fila de la siguiente matriz. Pero el 4 sí lo vamos a convertir en 0. Para convertir en 0 dice que el valor a convertir en 0 con signo cambiado, es decir, menos 4 lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la fila pivote. Y a estos resultados le vamos a sumar los valores de los elementos que están en la segunda fila, que es la fila del 4. Menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Menos 4 por 110 más 540, 100. Menos 4 por 1, menos 4 más 6, 2. El 0 ya es 0, solo con 0, 71. Ya convertimos el elemento entrada en 1 y los restantes elementos en 0. Luego dice que eliminamos, usted le quiere llamar de esa manera, la primera fila y la segunda fila. Ya nos queda una matriz reducida del orden de salud, de 2 por 2. Como ya tenemos una matriz reducida del orden de 2 por 2, ya podemos calcular el determinante. El determinante dice que lo vamos a multiplicar, vamos a hacer una multiplicación primero del valor entrada, aquel elemento que convertimos en 1. En este caso es un 1. Este es el elemento de entrada, es 1. Y ese elemento de entrada lo vamos a multiplicar por el determinante de la matriz de coeficientes.
o sea, no el coeficiente, no, por la matriz reducida, o el determinante de la matriz reducida. Eso lo hicimos en el salón de clase, de manera presencial. Entonces, para calcular el determinante, después que ya tenemos la matriz reducida 2 por 2, el elemento que convertimos en 1, que en este caso es 1, lo vamos a multiplicar por el determinante de la matriz de orden de 2 por 2. Una diagonal principal, una diagonal secundaria, la principal signo más, la secundaria signo menos, 1 por más 100 por 1 menos 2 por 70. El determinante sub 2 va a ser igual, 1 por 100, 1. 100 por 1, 100, menos 2 por 70, 140. El determinante sub 2 va a ser igual a 1 que multiplica, o que será multiplicado por 100 menos 140, menos 40. El determinante sub 2 va a ser igual, 1 por menos 40, más por menos da menos, de menos 40. Hemos calculado ya el valor del determinante sub 2 utilizando el método de Gauss. Y por último, calcular el determinante sub 3. El determinante sub 3 va a ser útil para conocer el valor de la variable z. Entonces, para calcular el determinante sub 3, los valores independientes van a sustituir a los valores de la variable z. Es decir, el 1 será sustituido por el 110, el 6 será sustituido por 540 y el 1 por el 70. Utilizamos Sarrus o Gauss, en este caso vamos a utilizar Gauss. El elemento de la primera fila y primera columna, o sea, el elemento de entrada, lo vamos a convertir en 1 y los restantes elementos los vamos a convertir en ceros. Como ya es 1, únicamente copiamos los valores. 1, 110. Este 1 lo estoy poniendo solo por pura, ¿cómo le digo? Solo para que ustedes vean que ahí se multiplica el inverso, pues. Pero ¿por qué no multiplicamos? Porque el inverso de 1 es 1. Y cualquier cantidad multiplicada por 1 va a ser, ¿qué? El mismo valor. A esta le vamos a llamar fila, ¿qué? Pivote. Bueno, la fila pivote nos va a ayudar para convertir el 4 en 0. El 0 ya es 0, no tenemos que hacer ninguna operación. El 4 que vamos a convertir en 0 con signo cambiado, es decir, menos 4, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados parciales le vamos a sumar los valores de la segunda fila. Menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Menos 4 por 1, menos 4, más 5, 1. Menos 4 por 110, más 540, 100. Hemos convertido el 4 en 0. Como este ya es 0, únicamente copiamos los valores en la tercera fila, 0, 1 y 70. Hemos convertido el elemento entrada, el elemento de la primera fila y primera columna en 1 y los restantes elementos en 0. Ahora, eliminamos la primera fila, eliminamos la primera columna y ya tenemos una matriz reducida del orden de ¿qué? De 2 por 2. Ya podemos calcular el determinante. El determinante dice que multiplicamos los valores a convertir en 1 por el determinante de la matriz reducida del orden de 2 por 2. En este caso, ¿cuántos valores convertimos en 1? Solo 1. Entonces tenemos solo un elemento de entrada que va a multiplicar
al determinante de esta matriz reducida. Cuando es una matriz, si tuviésemos un sistema de ecuaciones de 4 variables, o sea, 4 ecuaciones, 4 variables, entonces vamos a tener 2 veces elemento de entrada. ¿Por qué? Porque la primera vez reducimos la matriz a una de orden de ¿qué? De 3 por 3. Calculamos otra vez el 1, o sea, convertimos el 1, el elemento de entrada en 1 y vamos a llegar a una matriz del orden de 2 por 2. Como lo que hicimos presencialmente en el salón, utilizando una matriz del orden de ¿qué? De 4 por 4. En este caso es una matriz del orden de 3 por 3, por lo tanto, solo una vez convertimos un elemento de entrada en 1. Eso quiere decir que solo vamos a multiplicar el elemento entrada del paso 1, que en este caso es el 1. Para conocer el determinante sub 3, ese 1 lo vamos a multiplicar por el determinante de la matriz reducida del orden de 2 por 2. Una diagonal principal, una diagonal secundaria. A la diagonal principal más, a la diagonal secundaria menos, y operamos. El determinante va a ser igual. Más 1 por 70 menos 100 por 1. El determinante sub 3 va a ser igual a 1 multiplicado por 1 por 70, 70 menos 100 por 1, 100. El determinante sub 3 igual a 1 multiplicado por 70 menos 100 menos 30. El determinante sub 3 va a ser igual, más por menos da menos 1 por 30 es 30, entonces tenemos menos 30. Hemos calculado 4 determinantes. El determinante es la matriz de coeficientes que nos dio menos 1. El determinante sub 1 que lo calculamos sustituir los valores de los coeficientes de X por los valores independientes. Calculamos el determinante sub 2 que lo hicimos después de sustituir los valores de los coeficientes de la variable por los valores independientes. Y por último, calculamos el determinante sub 3 que lo hicimos después de sustituir los coeficientes de la variable z por los valores que independiente. Y tenemos ya los resultados para poder calcular los valores de x, y, z. D es el determinante, la matriz de coeficientes dio menos 1. D sub 1 menos 40, D sub 2 menos 40 y D sub 3 menos 30. X va a ser igual a D sub 1 menos 40 dividido el determinante que es menos 1, X va a ser igual. Menos por menos da más, 40 dentro de 1 es 40. Y, D sub 2 menos 40 dividido D, que es menos 1. Y es igual. Menos por menos da más, 40 dentro de 1 es igual a 40. Z va a ser igual. D sub 3 menos 30 dividido el determinante de la matriz de coeficientes que es menos 1. Z va a ser igual, menos por menos da más, 30 dentro de 1 es 30. Y hemos calculado ya a través de la regla de Kramer los valores para las variables X, Y y Z. Es decir, cuántos helados de vainilla, cuántos helados de chocolate, cuántos helados de fresa, creo que son los sabores. ¿Sí? Bueno, comprobar si se cumple con las condiciones en las ecuaciones. Veamos. Estas son las ecuaciones. La primera ecuación, X más Y más Z, que es igual a 110. Lo que voy a hacer aquí no se hace, porque aquí X vale 40, Y vale 40 y Z vale 30. Solo para que ustedes tengan presente que aquí tenemos un coeficiente 1. Y eso será multiplicado por 40.
más el coeficiente 1, que será multiplicado por el valor de y, que es 40, más el coeficiente 1, que será multiplicado por el valor de z, que es 30. Aquí de una vez nos vamos 40, 40, 40. Yo solo para que recuerden ustedes que aquí tenemos un coeficiente 1 y esto va a ser igual a 110. 1 por 40 es 40, más 1 por 40 es 40, más 1 por 30 es 30, que es igual a 110. 40 más 30, 110, que es igual a 110. Se cumple con la primera ecuación. Segunda ecuación, 4 de x más 5 de y más 6 de z igual a 540. 4 por 40 más 5 por 40 más 6 por 30 igual a 540. 4 por 40, 160 más 5 por 40, 200 más 6 por 30, 180 igual a 540. 160 más 200 más 180 es igual a 540 y 540 es igual a 540. Se cumple con la segunda ecuación. Luego tenemos una tercera ecuación que dice 0 de x más y más z, que es igual a 70. 0 por 40, que vale x, más. Recuérdense, coeficiente 1 multiplicado por 40, que es el valor de y, más coeficiente 1, aquí 1, multiplicado por el valor de z, que es 30, y tiene que ser igual a 70. 0 por 40 más 1 por 40, 40, más 1 por 30, 30, igual a 70. 0 más 40 más 30 es igual a 70. Y 70 es igual a 70. Hemos comprobado que también se cumple con la tercera ecuación. Después que hemos comprobado que se cumple con las ecuaciones, pero quiero recordarles y aclararles que esta comprobación que hemos realizado únicamente es al sistema de ecuaciones simultáneas. Y los cálculos los hicimos correctamente. ¿Cálculos qué? Matemáticos. Esta no es una comprobación del planteamiento que se hizo del problema. ¿Por qué? Porque si nosotros hicimos mal el planteamiento, vamos a formar un sistema de ecuaciones simultáneas. Digamos que tiene solución, le vamos a encontrar una solución. Y al comprobar, va a cumplir con las ecuaciones. Pero el planteamiento está malo, entonces todo lo que hizo va a estar mal. La pregunta dice, calcular cuántos helados de cada sabor se compran a la semana. Verifique si tiene solución y resuelva. Respuesta. En la residencia de los estudiantes se deben de comprar 40 helados sabor a vainilla, 40 helados sabor a chocolate y 30 helados sabor a fresa. Active su cámara, Rosario. Active su micrófono y le escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Solo una dudita con lo de los numerales de las ecuaciones, lo último. Ahí siempre debe dar la misma cantidad. Por ejemplo, el último que decía z igual a 70. Sí, o sea, en la ecuación tiene que cumplirse el lado izquierdo con el lado derecho. Tiene que ser el mismo. Siempre tiene que darse la igualdad. Y así, por eso son ecuaciones. Quiere decir que el lado izquierdo tiene que dar resultado igual al lado derecho. Igualdad, no son desigualdades. En cambio, cuando hablamos de desigualdades, hablamos menor o igual o mayor o igual. Si hablamos de una desigualdad menor o igual, el lado izquierdo puede ser igual o menor. Si hablamos de una desigualdad, el lado izquierdo puede ser igual o mayor al lado derecho. En este caso estamos hablando de igualdades. Ya. Entonces,
Lo que usted tenga en el lado derecho tiene que ser el resultado del lado ¿qué? Izquierdo. Ah, muy bien. Gracias, Lick. Muy bien. Vamos, jóvenes, por último, con ejemplo 3. Ese ejemplo está en su libro. Esa noche lo trabajé. Eso está en su libro, el ejercicio 2, licenciada, no sé. Ejercicio 2, sí, para practicar página, no sé qué página. Ejercicio 2. Página 70, dice, ¿sí? La Sí, página 70. El libro está este ejercicio que vamos a... Yo lo tengo como ejemplo, porque es un ejemplo que voy a hacer, pero es el ejercicio 2 para practicar. Dice, Irma desea hacer pasteles de chocolate. En materia prima, para producir un pastel grande, necesita 30 quetzales. Un mediano 20 quetzales y un pequeño 15 quetzales. En tiempo, necesita para un pastel grande 40 minutos. Un mediano 35 y un pequeño 25. Por lógica, minutos, porque estamos hablando de minutos. Si dispone de 1.800 quetzales, 2.850 minutos, y el objetivo es hacer 90 pasteles. ¿Cuántos años puede hacer? Aquí, en el planteamiento del problema, que vamos a utilizar un cuadro doble entrada, el orden que usted ponga aquí, tanto las variables como los recursos, eso no tiene tanta importancia en el resultado del problema. El resultado siempre va a ser ¿qué? El mismo. Siempre va a ser ¿qué? El mismo. Yo me voy aquí en diciendo. Recuérdense que para hacer un buen planteamiento hay que leer minuciosamente el enunciado del problema varias veces. Hay una gran cantidad de ejercicios y cada ejercicio es diferente uno con el otro. La recomendación es que practiquen bastante y practiquen ¿qué? Bastante, por favor. Vale. Dice, en las columnas de este cuadro de entrada vamos a colocar las variables. Y las variables en un 99.9 están en la pregunta. En este caso dice, ¿cuántos pasteles de cada tamaño puede hacer? Y la información nos la da siempre por una unidad de medida, en este caso, por cada pastel. Es decir, la unidad de medida es un pastel. El orden que me están dando aquí es el orden que yo utilizo, pero si usted otro orden, no hay ningún inconveniente con que usted lo haga. Yo utilizo el orden que me están dando, grande, mediano, el grande que lo voy a conocer como X, mediano que lo voy a conocer como Y y pequeño que lo voy a conocer como Z. Si alguno de ustedes lo desea, puede decir pequeño, mediano y grande. Solo que entonces el pequeño lo va a conocer como X y el grande lo va a conocer como Z, porque no va a decir pequeño y se va con todo y Z para el... No, X, Y, Z. O puede poner mediano, grande y pequeño, como usted quiera. Ahí no es tan importante. Igual, en los recursos, también usted puede poner el orden que quiera. Yo voy a poner el orden que me están dando aquí, que es materia prima en quetzales y el tiempo que me están dando en minutos. Y luego me hablan de una producción en unidades. Tenemos aquí nosotros, dice, tenemos disponibilidad de materia prima, disponibilidad de tiempo y tenemos un requerimiento de una cantidad de pasteles que se deben hacer, donde dice, el objetivo es hacer 90 pasteles. Ese es el requerimiento que se quiere. Tenemos que tener la primera información en materia prima. Dice, para producir un pastel grande necesita 30 quetzales. Un mediano necesita 20 quetzales y un pequeño 15 quetzales. En tiempo, dice, necesita para un pastel grande 40 minutos.
35 minutos y 25 minutos. Todo está dado en primer fila, quetzales, segunda fila en minutos. Eso quiere decir que aquí tenemos que tener quetzales y minutos. Si nosotros nos damos en horas, tenemos que pasarlo a minutos. Bueno, se dispone, dice, de 1,800 quetzales y 2,850 minutos. Luego dice, el objetivo es hacer 90 pasteles. Ese es el objetivo, hacer 90 pasteles. Bueno, entonces, ¿qué valor vamos a colocar aquí en el cuadro de entrada? Recuérdense, la unidad de medida es un pastel. Entonces, aquí el coeficiente que va a tener X va a ser 1. ¿Por qué? Porque al saber la cantidad de pasteles grandes, lo multiplicamos por 1 y tenemos el valor. Entonces, tenemos aquí la unidad de medida que es 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque cuando conozcamos nosotros el valor de X, Y y Z y lo multipliquemos por el 1 correspondiente, nos va a dar 90. En eso consiste el planteamiento del problema y es lo que ustedes tienen que hacer el 27 de febrero. Tienen que plantear problemas. Y para hacerlo correctamente tienen que practicar mucho. Aparte, sus horas de trabajo tienen que practicar y practicar. Tenemos aquí el planteamiento. Con ese planteamiento definimos el sistema de ecuaciones. 30 de X más 20 de Y más 15 de Z, que va a ser igual a 1,800. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros, o sea, no hay forma de comprobar si lo hicimos correctamente. La comprobación que hacemos al final es sobre esta ecuación y las demás ecuaciones. Que calculamos bien el valor de X, el valor de Y, el valor de Z. Que tiene que ser 1,800. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros encontremos el valor de X, Y y Z y lo multipliquemos por 30, 20 y 15, aquí tiene que ser 1,800. Respuesta para Rosario. El lado izquierdo tiene que ser igual al lado que derecho. Si no le da igual, es que sus cálculos matemáticos no están correctos. Y no le aconsejo que busque dónde está el error. Le aconsejo que lo haga, ¿qué? Nuevo. Porque si usted se pone a buscar el error, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque nos ponemos todos nerviosos, todos tensos y entonces no encontramos los errores. Mejor hacerlo de nuevo. No pierde tiempo, gana usted ahí tiempo. Bueno. Bueno, vamos pues. La segunda dice, como vio, ¿qué pasó aquí? Sí. Ni aquí, ni aquí, ni allá. Mire, David. Ya veo que... ¿Qué tecla? ¿No? ¿Cómo la descargo? Es que ni me deja salir. Ah, hacer algo aquí, no sé qué pasa aquí. Aquí es, ahí está. Ahí está. Sí.
Algo pasó ahí. Algo pasó ahí que me tiró hasta aquí, vamos. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí, pero que todo tiene solución. Ahí estamos. Esto ya, esta primera ya la hicimos. Vamos entonces. 40 de X más 35 de Y más 25 de Z, que va a ser igual a 2850. 1 de X más 1 de Y más 1 de Z, que va a ser igual a 90. Hemos definido el sistema de ecuaciones. Después de haber definido el sistema de ecuaciones, pues vamos a decidir nosotros qué método vamos a utilizar para la solución. En este caso vamos a usar el método Gauss-Jordan, pero antes de usar el método Gauss-Jordan, vamos a verificar si el sistema de ecuaciones simultáneas que nosotros construimos con los datos que nos proporcionaron tiene o no solución. Eso quiere decir que vamos a verificarlo a través del cálculo del determinante de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones simultáneas. La matriz de coeficientes, los coeficientes de X, 30, 40 y 1. Coeficientes de Y, 20 más 35 más 1. Coeficientes de Z, 15 más 25 más 1. Y calculamos el determinante. Lo vamos a hacer por Sarros. Aclarando. El determinante lo voy a calcular por Sarros. Pero el sistema de ecuaciones simultáneas me piden que lo resuelva por qué método. Por Gauss. Al lado derecho le vamos a agregar las dos primeras columnas. 30, 40 y 1. 20, 35 y 1. Después de agregar las dos primeras columnas, ubicamos las tres diagonales principales anotando el signo más, las tres diagonales secundarias anotando el signo menos. Diagonal principal 30, 35, 1. Diagonal principal 20, 25, 1. Diagonal principal 15, 40, 1. Todas con signo más. Diagonal secundaria 15, 35, 1. 30, 25, 1. 20, 40, 1. Todas con signo menos. Y operamos. El determinante de la matriz de coeficientes va a ser igual. Más 30 por 25 por 1 más 20 por 25 por 1 más 15 por 40 por 1 menos 15 por 35 por 1 menos 30 por 25 por 1 menos 20 por 40 por 1. El determinante va a ser igual 30 por 35 por 1, 1050, más 20 por 25 por 1, 500, más 15 por 40 por 1, 600, menos 15 por 35 por 1, 525, menos 30 por 25 por 1, 750, menos 20 por 40 por 1, 800. El determinante va a ser igual a 1050, más 500, más 600, menos 525, menos 750 menos 800, que es igual a 75.
No les pregunto porque cuando pregunto de manera presencial, no me recuerdo, no sé, saber para qué sirve. Entonces mejor yo se los voy a indicar. Ese determinante 75 indica que el sistema de ecuaciones simultáneas que nosotros construimos con los datos de este tercer ejemplo, sí tiene solución. Y nos están pidiendo que la solución se la demos a través de ¿qué? El método de Gauss-Jordan. Y para aplicar el método Gauss-Jordan, tenemos primero que construir la primera matriz. Y la primera matriz es una matriz ampliada, que está formada por dos matrices. Por la matriz de coeficientes y la matriz de términos independientes. Coeficientes de X para formar la primera matriz, 40, 30 y 1. Coeficientes de Y, 20, 35 y 1. Coeficientes de Z, 15, 25 y 1. Y tenemos la primera matriz, que es la matriz de coeficientes. Ahora vamos con la segunda matriz para que sea la primera matriz, una matriz ampliada, con la matriz de los términos independientes. 1800, 2850 y 90. Y aplicamos el método de Gauss-Jordan. Ahí se recuerdan que cuando hablamos nosotros del método Gauss-Jordan consiste en, ustedes lo ven de esta manera, convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. Cuando logremos entonces convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad, ya la hicimos. Ya logramos tener los valores de X, Y, Z. Pero para eso primero tenemos que trabajar la columna número 1, en la siguiente matriz, la columna número 2, en la tercera matriz, la columna número ¿qué? 3, para tener una cuarta matriz que nos va a dar los valores de X, Y, Z. Todo lo que está aquí no lo voy a leer porque es lo que yo trabajo cuando lo hagamos presencialmente, pero dice que vamos a convertir en uno el elemento de la primera fila y primera columna. ¿Por qué? Porque la diagonal principal tiene que tener unos. Y convertir en cero los restantes elementos de la columna, porque dice que los valores bajo igual tienen que ser ceros. Para convertir en uno un valor, el inverso de ese valor, en este caso, el inverso de 30 es un 30 avos. Lo multiplicamos por cada uno los valores de su fila y los resultados los ubicamos en la segunda matriz, en este caso en la primera fila. Un 30 por 30 es igual a 1. Un 30 por 20 es igual a 2 tercios. Un 30 por 15 es igual a 1 medio. Y un 30 por 1800 es igual a 60. A esta fila le vamos a llamar fila pivote, que va a ser útil para convertir el 40 y el 1 en ceros. Para convertir un valor en cero, el valor a convertir en cero con signo cambiado, es decir, menos 40, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados le vamos a sumar los valores de la segunda fila. Y nos preguntamos, ¿por qué segunda fila? ¿Por qué la fila donde está ubicado el valor a convertir en cero? Menos 40 por 1, menos 40 más 40, 0. Menos 40 por 2 tercios más 35, 25 tercios. Menos 40 por 1 medio más 25, 5. Menos 40 por 60 más 2850, 500, no hombre, 450. Vamos a convertir el 1 en 0, ese valor con signo cambiado, es decir,
El -1 lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivot. Y a los resultados le sumamos los valores de la tercera fila, porque es la fila donde está ubicado el valor a convertir en 0. -1 por 1, -1 más 1, 0. -1 por 2 tercios más 3 tercios es igual a 1 tercio. -1 por 1 medio es igual a -1 medio más 2 medios es igual a 1 medio. -1 por 60 más 90 es igual a 30. ¿Qué hemos logrado? Convertir la primera columna en una columna de una matriz identidad. Ahora vamos a trabajar con la segunda columna. Como los elementos de la diagonal principal tienen que ser unos, eso nos indica que el elemento que está en la segunda fila y segunda columna lo vamos a convertir en 1. Y los demás elementos los vamos a convertir en ceros. Necesitamos, para convertir en 1 un valor, el inverso de ese valor, en este caso es 325, lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila y los resultados los ubicamos en la tercera matriz. En este caso, en la segunda fila. 325 por 0, 0. 325 por 25 tercios, 1. 325 por 5, 3 quintos. 325 por 450, 54. A esa fila le vamos a llamar fila pivote. Esa fila pivote la vamos a usar para convertir en 0 el 2 tercios y el 1 tercio. Vamos con el 2 tercios. El 2 tercios con signo cambiado, es decir, menos 2 tercios, lo vamos a multiplicar por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a los resultados parciales le vamos a sumar los valores de la primera fila. Menos 2 tercios por 0 es 0, más 1 es menos 2 tercios por 1, menos 2 tercios más 2 tercios, 0. Menos 2 tercios por 3 quintos más 1 medio es igual a 1 décimo. Menos 2 tercios por 54 más 60 es igual a 24. Vamos a convertir en 0 el 1 tercio. Ese valor con signo cambiado, es decir, el menos 1 tercio, lo multiplica cada uno de los elementos de la fila. Y a los resultados parciales le sumamos los valores de la fila número 3. Menos 1 tercio por 0, 0, más 0 es 0. Menos 1 tercio por 1, menos 1 tercio, más 1 tercio, 0. Menos 1 tercio por 3 quintos, más 1 medio, 3 décimos. Menos 1 tercio por 54 más 30 es igual a 12. Hemos convertido los valores de la primera columna y segunda columna en columnas de una matriz identidad. Ahora vamos con la tercera columna. Dice que la matriz de identidad, los valores que están en la diagonal principal son unos. Eso quiere decir que el 3 décimo lo tenemos que convertir en 1 para que se cumpla con esa condición, que los valores de la diagonal principal deben ser 1. Pero también dice que los valores que están bajo y sobre la diagonal principal deben ser ceros. Por eso es que tenemos que convertir los restantes elementos de la columna de Z en ceros. Primero convertimos en 1. Para convertir en 1 un elemento, el inverso de ese valor, que en este caso es 10 tercios, lo multiplicamos por cada uno de los elementos de la fila. Y los resultados los vamos a ubicar en la cuarta matriz, en la tercera fila. 10 tercios por 0, 0. 10 tercios por 0, 0. 10 tercios por 3 décimos, 1.
10 tercios por 2 es igual a 40. A esta le llamamos fila pivote. Ahora vamos a convertir el 0, el menos un décimo y el 3/5. Primero vamos con el 1/10. El valor a convertir en 0 con signo cambiado, es decir, menos 1/10, lo multiplicamos por cada uno de los elementos de la fila pivote. Y a los resultados le sumamos los valores de la primera fila. Menos 1/10 por 0, 0, más 1 es 1. Menos 1/10 por 0, 0, más 0 es 0. Menos 1/10 por 1, menos 1/10 más 1/10, 0. Menos 1/10 por 40, más 24, 20. Vamos a convertir en 0 el 3/5, ese valor con signo cambiado, es decir, menos 3/5 lo multiplicamos por cada uno de los valores de la fila pivote. Y a esos resultados parciales le sumamos los valores de la segunda fila. Menos 3/5 por 0, 0, más 0 es 0. Menos 3/5 por 0, 0, más 1 es 1. Menos 3/5 por 1, menos 3/5 más 3/5, 0. Menos 3/5 por 40 más 54, 30. Hemos logrado convertir la matriz de coeficientes en una matriz identidad. La matriz de identidad es aquella que en su diagonal principal está formada por unos y todos los valores sobre y bajo la diagonal principal son ceros. Cuando hemos logrado obtener la matriz de identidad en el lugar que ocupaba la matriz original, entonces ya podemos darle valores a las variables X, Y y Z. Para darle valores a las variables X, Y y Z, que sería en el último, la última matriz, que es la matriz número 4, nos ubicamos en la variable, en este caso en la variable X, recorremos de arriba hacia abajo hasta la posición del 1, recorremos en la posición del 1, recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de términos independientes y dice que el valor de X es igual a 20. Nos ubicamos en la variable Y, recorremos de arriba hacia abajo hasta la ubicación del 1. En la ubicación del 1 recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de términos independientes y nos indica que el valor de Y es 30. Nos ubicamos en la variable Z, recorremos de arriba hacia abajo a la posición del 1. Recorremos de izquierda a derecha hasta la columna de términos independientes y nos indica que el valor de Z es 40. De esa forma le damos valores a las variables de decisión cuando hacemos uso del método de Gauss y orden para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas. Ahora vamos a comprobar si se cumple con cada una de las ecuaciones, sustituyendo los valores de X, Y y Z en cada una de las ecuaciones. 30 por 20, que es el valor de X, más 20 por el valor de Y, más 15 por el valor de Z, que es 40, que va a ser igual a 1800. 30 por 20, 600, más 20 por 30, 600, más 15 por 40, 600, que va a ser igual a 1800. 600 más 600 más 600, 1800. Se cumple con la primera ecuación. Veamos con la segunda ecuación. 40 por 20 más 35 por 30, que es el valor de Y, más 25 por el valor de Z, que es 40, que va a ser igual a 2850.
40 por 20, 800 más. 35 por 30, 1050 más. 25 por 40, 1000, que va a ser igual a 2250. 800 más 1050 más 1000, 2850, es igual a 2850. Se cumple con la segunda igualdad o segunda ecuación. La tercera, x más y más z igual a 90. X tiene un valor de 20 más y que tiene un valor de 30 más z que tiene un valor de 40 que es igual a 90. 20 más 30 más 40, 90 que es igual a 90. Y se cumple con la tercera ecuación. Vuelvo a insistir, vuelvo a recalcar que la conjunción, sustituyendo valores en las incógnitas o las variables en las ecuaciones, únicamente comprueba los cálculos matemáticos de la construcción del modelo, nombre de la construcción del sistema de ecuaciones que simultáneas, mas no es comprobación de que su planteamiento está correcto. ¿Por qué? Porque el planteamiento se hace haciendo uso de razonamiento lógico matemático, sentido común y alguna pizca de intuición. Conclusión. Estos son los resultados. La pregunta dice, ¿cuántos pasteles de cada tamaño pueden ser? Respuesta. Con los materiales y el tiempo que dispone, así como el requerimiento de pasteles, Irma puede hacer 20 pasteles grandes, 30 medianos y 40 pequeños. Escuche bien lo que le voy a decir, lo que les voy a decir, porque no lo voy a repetir. Hasta aquí el contenido del primer examen parcial, es decir, hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Hasta aquí, entonces, el contenido. ¿Temas cuáles son entonces? Operaciones con matrices y ecuaciones simultáneas. Son los temas que se van a evaluar en el primer examen parcial. Anote entonces que usted se tiene que preparar sobre el contenido de la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja y cuarta hoja de trabajo. El examen es el 27 de febrero, día jueves. Sin importar que nos toque o no nos toque clases, ese día se programó el examen y ese día vamos a examinar. El día miércoles 26 hay examen del noveno, pero como se acordó con todos los coordinadores, que cuando hay examen de un ciclo que no le corresponde a uno puede dar clases, pero las clases tienen que ser virtuales, no presenciales, por la situación de espacio en los salones. Esa semana a nosotros nos toca presencial, pero no podemos trabajar presencial porque hay examen del noveno. Entonces ya acordamos que cuando hay exámenes, las clases, si podemos dar, se darán virtuales. Entonces, ese miércoles 26 se escucha el licenciado Yesenia, escucha la licenciada Gabriela. Ese día se lo dejo a usted para que resuelva todas las dudas que tengan sobre los temas del contenido del primer examen parcial. Se supone que ese día 26 ellos ya se prepararon, porque no van a estudiar esa noche, vienen preparándose, entonces ya tienen dudas para que usted les pueda resolver dudas sobre el contenido del primer examen que parcial. Los jóvenes, gracias a Dios, hemos terminado lo que es contenido del primer examen parcial. El tiempo se está yendo rápido. Cuando ustedes sientan, ya llegamos al examen final, que es en mayo. Por ahí, por el 12, 13 de mayo sería el examen que final. Entonces, ustedes sientan ya, porque el segundo examen parcial más o menos va a ser
como el 26, por ahí más o menos de marzo, por ahí más o menos va a ser el final. Claro que este viernes tenemos clase, pero solo tenemos clase virtual, porque esta semana es virtual, toda la semana es virtual. Pero como la noche no ha terminado, todavía tenemos aquí minutos, nosotros tenemos que continuar, ¿sí? Tenemos que continuar porque no nos podemos detener. Es decir, yo no puedo esperar que pase el examen del 27 de febrero para empezar, o sea, para iniciar, mejor dicho, la preparación con el contenido del segundo examen parcial. Nosotros tenemos que continuar. Nosotros tenemos que continuar con el programa. Si yo espero que pase el primer examen parcial para empezar con el contenido del segundo, no llegamos a tiempo. Entonces nosotros tenemos que continuar. Aunque no se haya realizado el primer examen parcial, nosotros tenemos que seguir con el contenido del programa. Ahorita hemos terminado la primera parte, lo que es la introducción de álgebra de matrices. Ahora viene el plato fuerte, que son los modelos matemáticos, como les explicaba el primer día de clases, que tenemos dos partes aquí. Una parte que es, como quien dice, la entrada, ¿verdad? La entradita. Y la otra parte que es el plato fuerte. Nosotros hemos terminado ya con la entradita, que es introducción a álgebra de matrices. Ahora ya viene lo que es el plato fuerte. Ya viene lo que es parte de los modelos matemáticos. Y dentro de los modelos matemáticos, como les indicaba, y los modelos son representaciones idealizadas de la realidad. Existen infinidad de modelos, modelos analógicos, modelos icónicos. En este caso a nosotros nos interesan los modelos matemáticos. Y cuando hablamos de modelos matemáticos es que utilizamos letras, símbolos, números para resolver problemas, construyendo modelos matemáticos a través de ecuaciones y ahora agregamos inecuaciones. En sí, nosotros vamos a ver una parte que se le llama la programación lineal. Aquí vamos a hablar de modelos matemáticos determinísticos y modelos matemáticos probabilísticos. La primera parte, que son los modelos matemáticos determinísticos, es el contenido del segundo examen parcial. Es decir, a partir de hoy vamos a iniciar con lo que es el contenido de ¿qué? Del segundo examen parcial. Pues pura teoría, ¿sí? Cuando estamos de manera presencial, la la programación lineal, aclarando que ustedes son responsables de profundizar con la teoría de estos temas, pues, porque para eso ustedes tienen cualquier libro de matemática para economistas y administradores, si se lo desean, pues el libro Métodos 3, ahí yo solo voy a leer un poquito de teoría, no voy a explicar, solo voy a leer un poquito de teoría y les indico que esa teoría está en el libro. Dice, la programación lineal puede definirse como una técnica matemática para resolver problemas en los cuales se pretende maximizar o minimizar una función objetiva. ¿En qué momento vamos a
minimizar, eso ya es su responsabilidad. Usted con su razonamiento lógico, matemático, si quiere maximizar o minimizar una función objetivo, haciendo uso de dos o más variables cuantitativas de decisión. Pero eso va a quedar más claro más adelante, pues, que están sujetas a un conjunto de limitaciones de recursos llamadas funciones. Un modelo de programación lineal proporciona un método eficiente para determinar una decisión óptima, una estrategia óptima o un plan óptimo, escogida de un gran número de opciones posibles. Ahorita que mencionamos la palabra óptimo, jóvenes, quiero aclarar algo porque esto me ha llevado a algunos problemas con algunos estudiantes, ya sea dando clases o en otras actividades. Cuando hablamos de la palabra óptimo, no significa maximizar, sino que también puede significar minimizar. Lo óptimo es lo mejor. Y si nosotros estamos hablando de un recurso utilidad, lo óptimo es maximizar esa utilidad. Si estamos hablando del recurso, vamos a minimizar, vamos a tratar de encontrar el menor costo posible dentro de varias soluciones que se puedan dar. Esa, claro, lo óptimo no es elevar un valor, porque puede ser también reducir ese valor. El óptimo es maximizar, como también es minimizar. Se lo digo porque en los exámenes, cuando yo pongo optimice su objetivo, ya sea es maximizar o minimizar un recurso, dependiendo de qué recurso le están hablando. Y usted, con su razonamiento lógico matemático, su sentido común, sabrá qué va a ser el recurso. Si estamos hablando de ingresos toda la vida usted los va a maximizar. Si hablamos de costos, los costos usted toda la vida los va a minimizar. Pero eso se le va a ir quedando conforme usted vaya practicando planteamientos de problemas. La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El adjetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. En este caso, la palabra programación no se refiere a programación en computadoras. En esencia, es un sinónimo de planeación, porque vamos a planear la producción utilizando modelos matemáticos. Así, la programación lineal trata la planeación de las actividades para obtener un resultado óptimo. Esto es, el resultado que mejor alcance la meta específica. Lo matemático, entre todas las alternativas de solución. Aunque la asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente, la programación lineal tiene más, se ajuste al formato general del modelo de programación lineal, un problema de programación lineal. Aún más, se dispone de un procedimiento de solución eficiente llamado método simplex para resolver estos problemas, incluso a mano. Hablamos de aplicaciones comunes de la programación lineal, jóvenes, por favor. Entonces, yo les pido que en su libro lean ustedes las aplicaciones comunes de la programación lineal. Aplicaciones que se pueden dar en el área de mercadotecnia, aplicaciones que se pueden dar en el área financiera, aplicaciones que se pueden dar en el área de administración de operaciones,
Aplicación que se pueden dar en el área de recursos humanos, aplicaciones que se pueden dar en el área de distribución. Entonces, por favor, me van a leer en su libro las aplicaciones comunes de la programación lineal. El día viernes entraremos directamente en lo que es la construcción de modelos de programación lineal. Más que todo teoría, y creo que la práctica la vamos a ver de manera presencial la siguiente semana, la semana del 10 al 12, porque todos los días tenemos 10 y 12 para trabajar, y vamos a trabajar lo que podamos de manera que presencial. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los vemos el día viernes de esta misma semana a la misma hora y por el mismo canal. Active su cámara, Ángeles, active su micrófono y usted dirá para quién va la pregunta. Para usted, licenciado, solo es para asegurarme en mi procedimiento sobre la regla de estos. ¿Me permite compartirle solo para salir de mi duda? No sé cuál es su pregunta en sí. Es que, mira, pues cuando hacemos la regla de desarrollo, yo tengo su diapositiva y se hace la suma de la diagonal principal y la diagonal secundaria se resta, ¿verdad? Sí. O sea, todos los... Pero mi duda era, ¿qué pasa si, porque yo así lo trabajaba, por eso le pregunto, si yo sumo la principal y sumo la secundaria y luego la El resto mismo entre resultado le va ambas, a dar. ¿no afecta cuando usted califique? Pues viera que no. No. Ah, va, pero no se enoje, Siempre y pues. cuando esté correcto. Va, está bien. Es que era para estar... Siempre y cuando esté correcto. Va, está bien. Gracias, licenciado. Muy Sí. fino. Y gracias, licenciada. Siempre y cuando aplique bien la ley de signos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Feliz Bueno, noche. a la orden, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Oliver.